Hola, en la clase pasada estábamos viendo algunos espectros de algunos elementos de un álgebra particular, esta álgebra que está acá, usando el teorema del mapeo espectral para polinomios que decía que en una álgebra compleja con unidad E y P de T un polinomio con coeficientes complejos no constante, entonces el espectro de P de X es igual a P del espectro de X. Entonces, hoy vamos a aplicar este resultado para una igualdad importante con respecto al radio espectral. Entonces, le voy a poner aquí fórmula del radio espectral. Entonces, recordemos que si A es Banach, es un álgebra de Banach, entonces el espectro de X es compacto para todo X en A. ¿Está bien? Entonces recuerdan que habíamos definido el radio espectral pues era exactamente el supremo de los valores en el espectro. Era el supremo de los módulos de lambda, tal que lambda está en el espectro de X. Y nosotros demostramos que exactamente esto es menor o igual por lo menos que la norma de X. Y esto para todo X en A. Bueno, lo que vamos a ver hoy es que si yo tengo un álgebra de Banach con unidad, aquí no le puse, pero esto es con unidad E, entonces hay una fórmula para el radio espectral que nos lo ayuda a calcular de un límite de manera explícita. De hecho, lo vamos a demostrar que se puede escribir de dos formas. Bueno, entonces para eso primero necesitamos probar la igualdad de los siguientes límites. Entonces, fíjense, lo voy a poner por acá. ¿Cuál es el resultado? Entonces, a ver, permítanme. Ok, entonces lo voy a poner por acá. Fíjense. Entonces, este resultado no necesito en realidad que sea Banach. Aquí solamente necesito que sea una álgebra normada para este resultado. Entonces, fíjense. Es decir, recuerden que las álgebras normadas, el producto es submultiplicativo. Entonces, bueno, lo voy a poner por acá. Proposición. Entonces, sea A una álgebra normada. Ni siquiera le voy a pedir que tenga unidad. Sea A una álgebra normada. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un punto X en A, entonces existe el siguiente límite. Existe el límite de la raíz enésima de las normas de X a la N cuando N tiende a infinito. Y además se cumple que es igual a la siguiente cosa. Podemos decir cuánto es el valor. Entonces la norma, el límite de las raíces enésimas de las normas de X a la N cuando N tiene infinito va a ser igual al ínfimo de las raíces enésimas de lo mismo, de las normas de X a la N cuando N está en N. N igual a 1, 2, etc. ¿Está bien? Entonces, en cualquier álgebra normada, sin importar si tenga una unidad, se da la igualdad de estos dos límites. Lo que vamos a demostrar es que si además el álgebra es Banach con unidad, entonces el radio espectral coincide precisamente con este límite y en particular coincide con este ínfimo, pero eso después. Ok. Entonces vamos a hacer la demostración de esto. Entonces, demostración. Entonces, pues tomen un punto en A. Sea X en A. Creo que aquí no le puse. Ah, sí, le puse que sí, X está en A. Sea X en A. Entonces, fíjense. Primero, si X es igual a 0, pues se da trivialmente la igualdad. Se cumple
trivialmente la igualdad. Está bien, porque de ambos lados pues nos va a quedar 0 y 0, porque todas van a ser esas normas, van a ser 0. Entonces, supongamos que x es distinto de 0. Ok, entonces fíjense. Pues vamos a denotemos por ρ igual al ínfimo para no estarlo cargando. El ínfimo de las raíces enésimas de las normas de x a la n sobre n en n. Ahí está. Denotemos ese ínfimo para no cargarlo en el trayecto. Entonces, por las propiedades del ínfimo, recuerden que un ínfimo, si ustedes aquí tienen un ínfimo, y ustedes se recorren hacia adelante del ínfimo, siempre hay puntos en medio del conjunto que están en medio de esas dos cantidades. Entonces, por las propiedades del ínfimo, vamos a tener lo siguiente. Se tiene que, si epsilon es un número cualquiera mayor que 0, entonces esto lo voy a subrayar porque aquí ya estoy dando un epsilon mayor que 0. Si epsilon es mayor que 0, como ρ, que es el ínfimo, es menor que ρ más epsilon, o sea, estamos en esta situación, entonces existe un punto en medio de los cuales estoy tomando el ínfimo. Y como el ínfimo es el ínfimo de estos puntos o de esos números, entonces voy a tener que entonces existe un k en n tal que se queda en medio. En particular tenemos esto, la raíz késima de la norma de x a la k. Esto es menor que ρ más epsilon. Esto es lo que voy a usar más adelante. Bueno, entonces aquí voy a utilizar un algoritmo famoso que se llama el algoritmo de la división, que es un resultado de aritmética, ¿no? de teoría aritmética. Entonces, tomemos n en n. Entonces, por el algoritmo de la división, existen Pn, Qn mayores, lo puse mal, Pn, Qn mayores o iguales que n, tales que cumple que Qn es mayor o igual que 0 y menor o igual que k menos 1, y pues se cumple lo del algoritmo, ¿no? n es igual a Pn por k más Qn. Ahí está. ¿Está bien? Entonces vamos a jugar con esta igualdad que tenemos acá. Entonces, pues observen en particular, si yo divido, entonces me va a quedar algo así, fíjense. Divido por n, a Pn me va a quedar 0, pues es menor o igual que Pn por k entre n, ¿sí? Y entonces yo divido aquí entre n, pues esto me va a quedar que es igual, y despejo este solito, entonces va a quedar, al dividir entre n este es 1, nos va a quedar menos Qn entre n. ¿Está bien? Pero observen, vamos a ponerle aquí. Observen qué pasa con este de acá, pero Qn entre n es mayor o igual que 0, pues es menor o igual, según esto de acá, que k menos 1 entre n. Entonces, si n se va a infinito, esto se va a 0, porque el que está variando es n, no k. Entonces, cuando n se va a infinito, este de aquí se va a 0, entonces este se va a 0, y entonces el límite de este, pues es precisamente 1, porque este se va a 0. Por tanto, de asterisco tenemos, se tiene que el límite de Pn por k entre n, cuando n tiende a infinito, es igual a 1. Entonces, si multiplicamos por 1 entre k,
como el can o el 1 entre k no depende de n, entonces pues vamos a tener que el límite de Pn entre n, cuando n tiene infinito, pues es igual a 1. Está bien, entonces voy a subrayar estos dos porque los vamos a usar. Esto se va a 0, perdón, no es 1, es k. Y el límite de Pn entre n, pues es precisamente k. Ok, entonces, no, perdón, 1 entre k, estoy poniendo mal, 1 entre k. Ahí está. Entonces tenemos esas dos cosas que ahorita las vamos a utilizar. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa yo si considero estos productos? El límite, ahora, más adelante vamos a ver por qué quiero este límite. Ahora, observemos lo siguiente. Observemos que, ¿qué pasa? Fíjense, con este límite. El límite, cuando n, ahora cuando estoy haciendo cuando n se va a infinito, de la norma de x a la k a la 1 entre n, o vamos a ponerle así, por Pn entre n, que es lo mismo en realidad, por la norma de x a la 1 entre n, vamos a ponerle así, Qn entre n. ¿Qué pasa? Fíjense que ambos por separado van a existir. ¿Por qué? Porque fíjense, el primero va a ser igual al límite de la x a la k entre n, cuando n tiene infinito, y el segundo vamos a ver que existe. Fíjense, a la vez vamos a calcularlo, cuánto es este producto, pero de ahí de paso vamos a demostrar que cada uno de estos existe. La norma de x a la qn entre n, cuando n tiene infinito, fíjense. Entonces, este de acá, si lo desarrollamos con la función exponencial ambos, nos va a quedar que esto es el límite de e a la, a ver, espérenme, ok, a la logaritmo 1 entre, a ver, espérenme. Ajá, esto es igual a e a la Pn entre n por el logaritmo natural de la norma de x a la k. ¿Sí se dan cuenta? Cuando n tiende a infinito, ¿no? Y esto es igual al límite de e a la qn entre n por la norma de x cuando n tiende a infinito, pero nosotros sabemos que la función exponencial es continua, entonces esto es igual al límite, no, esto es igual a e al límite cuando n tiende a infinito de Pn entre n y por pero el logaritmo natural de x a la k pues no depende de n, entonces lo puedo poner aquí separado. Luego, por e a la límite de qn entre n cuando n tiende a infinito, pero otra vez norma de x pues no depende de n, entonces lo puedo poner así. Entonces nosotros, por lo que acabamos de ver arriba, límite de Pn entre n cuando n tiene infinito es precisamente 1 entre k. Entonces esto es igual a e a la 1 entre k por la logaritmo natural de x a la k, de la norma de x a la k, pero este de aquí, ¿qué nos va a quedar? Este de aquí, dijimos que el límite de qn entre n cuando n tiende a infinito, límite de qn entre n, esto es 0. Entonces nos va a quedar e a la 0, entonces nos va a quedar 1. Entonces, vamos a poner, este es 1, ya no lo escribo, ¿no? Pero es todo, pero este es 1. Entonces al final, este se va a quedar como la raíz késima. Si yo lo regreso a la forma usual, entonces esto va a ser la raíz késima de la norma de x a la k. Pero esto es menor por cómo lo escogí. Esto es menor que rho más epsilon. Entonces esto es menor que rho más epsilon. Entonces vamos a guardar esto de acá, esta desigualdad, porque la vamos a usar más adelante.
Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar? Acabamos de demostrar que si yo tengo este límite es menor que ρ más epsilon. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí vamos a usar un resultado, fíjense, de límites, básicamente. Vamos a ponerlo por acá. Fíjense que se puede decir lo siguiente sobre los límites. Si tenemos que el límite de una asociación de números reales, esto es menor que b, ¿sí? Límite de n es menor que cierto número. Entonces sí se puede asegurar que existe n en n tal que an es menor que bn para toda n mayor o igual que n. O sea que si yo tengo un límite y ese límite está acotado por un número, entonces se puede asegurar que en algún momento, a ver, espérenme. Ok, lo que vamos a afirmar es que entonces existe un n tal que an es menor estricto que bn para todo n en n. ¿Por qué es cierto esto? Esto es cierto, pues es cierto, vamos a hacerlo. Aquí en realidad no es complicado. Esto es cierto, pues supongan que si agarran, si supongamos, si límite es a 0, supongan que este es a 0, entonces como b es mayor que a 0, por lo que estamos suponiendo, o al revés, si lo quieren escribir como lo tienen ahí, como a0 es menor que b, entonces pues b menos a0 es mayor que 0. Entonces puedo usar la definición del límite con este epsilon, ese número mayor que 0. Entonces, por definición de que converge a 0, de convergencia existe un n en n, tal que si n es mayor o igual que esta n, entonces, pues pasa a la definición, ¿no? A n menos a 0, pues es menor que b menos a 0. Pero abriendo esta desigualdad, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos b menos a 0 es menor que a n menos a 0, y este es b menos a 0. Entonces mocho esto y entonces me va a quedar que an es menor que b. Y esto es, si n es mayor que n, entonces me va a quedar esto de acá. ¿Ok? Entonces regresemos a lo que estábamos haciendo. Nosotros encontramos que este límite de acá, cuando n tiene infinito, se hace menor que esta cantidad. Entonces, por lo que acabamos de decir, va a existir un momento y fíjense, el epsilon lo fijé desde acá. Dije, si epsilon es mayor que 0, entonces pasa esto de hasta acá. Entonces, lo que estamos viendo es, por el resultado anterior, o bueno, que explicamos ahí, entonces, vamos a poner por tanto, existe n en n, tal que si n es mayor o igual que esta n, entonces me va a quedar que el límite el cual estoy considerando, que es normas de x a la k a la pn entre n más norma de x a la pn entre qn, entonces va a existir un momento en el que estas normas de x a la k a la 1 entre n por pn, vamos a escribirlo así, que es lo mismo, la norma de x a la 1 entre n por pn, esto es menor que ρ más epsilon. Entonces, hasta aquí hemos llegado. ¿Está bien? Ahora sí, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo era demostrar que el límite es este. Este es nuestro objetivo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a hacer ahora sí esa igualdad. Pero entonces vamos a tomar naturales n que fueran mayores que esta n. Entonces, sea n en n tal que n es mayor o igual que la n anterior. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué pasa. Entonces, pues vamos a tener lo siguiente. Entonces, primero, ρ menos epsilon es menor que ρ, pues porque epsilon es mayor que 0. Este ρ es el ínfimo de todas las
normas de x a la n, las raíces enésimas de esto. Vamos a escribir las raíces enésimas como potencias a la 1 entre n. En este caso nos conviene más. Entonces esto es menor o igual que la norma de x a la n a la 1 entre n. ¿Está bien? Pero por el algoritmo de la división, sí, si hacemos lo mismo, a ver, espérenme. Sí, por el algoritmo de la división que nosotros escribimos arriba, porque el algoritmo de división estaba involucrado K y n, nada más. Entonces ahí no depende de si n es mayor que n, no sé qué. Ahí nada más está involucrado n y k. Entonces por el algoritmo de la división, esto es igual a la norma de x a la pn por k más qn a la 1 entre n. ¿Sí se dan cuenta? Aquí está. Por el algoritmo de división de arriba, n es igual a pn por k más qn. Entonces, como la norma es submultiplicativa, bueno, esto lo puedo escribir así. Esto es la norma de x a la pn por k por x a la qn a la 1 entre n. Entonces, pues como la norma es submultiplicativa, esto es menor o igual primero que la norma de pn por k a la 1 entre n por la norma de x a la qn a la 1 entre n. ¿Está bien? Pero de aquí voy a sacar solamente el pn y aquí voy a sacar el qn. Entonces nos va a quedar otra vez utilizando que la norma es submultiplicativa, como pn y qn son naturales. Entonces nos va a quedar que es la norma de x a la k a la 1 entre n por pn, sacándolo de aquí. Y aquí me va a quedar norma de x a la 1 entre n por el respectivo qn. Pero este que quedó acá es precisamente el que nos quedó arriba. ¿Sí se dan cuenta? Arriba nos quedó que existe una n, tal que la norma de x a la k a la 1 entre n por pn por la norma de x a la 1 entre n por... Ah, aquí es qn. Espérenme. Sí, aquí este es qn, entonces aquí me falló. Espérenme. Entonces aquí este es qn. Acá, si estoy mal. Aquí es qn. Ok. Entonces esto es menor que ρ más epsilon. Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Demostramos que si n es mayor o igual que esta n, entonces, ¿qué se cumple? Fíjense, vamos a jalarlo desde acá. Ρ menos epsilon es menor que ρ, ¿sí? Y esto es menor que esto. Oh, no, es mejor desde acá. Esto es menor que la norma de xn a la 1 entre n. Sí, desde acá. Porque tenemos esta. Pero esta de aquí es menor estricta que ρ más epsilon. Y entonces pues ya quedó, ¿no? Entonces menos epsilon es menor que la norma. Vamos a ponerlo ya con raíz enésima. La raíz enésima de la norma de x a la n menos ρ. Esto es menor que epsilon. Y entonces si lo pasamos a valor absoluto, pues nos va a quedar el valor absoluto de la raíz enésima de la norma de x a la n menos ρ, esto es menor que epsilon. Y es n mayor o igual que n. Entonces, pues ya hemos visto que el límite de las raíces enésimas de la norma de x a la n, cuando n tiene infinito, pues es precisamente ρ. Y ya está. ¿Sí? Y se dan cuenta que aquí no ocupé que fuera una álgebra de Banach con unidad. Solamente lo fuerte que usé de la norma y del álgebra es que fuera submultiplicativa. Entonces, pues esta igualdad se da en cualquier álgebra normada. Ahora, lo que vamos a demostrar es un poco más laborioso. Es que este límite también coincide en el caso de álgebras de Banach con unidad con el radio espectral. Entonces, ese es el teorema fuerte que vamos a demostrar ahorita. A ver hasta dónde llegamos porque la demostración es larga. Entonces, bueno, a ver, vamos a ponerle aquí teorema. Ponerle fórmula del radio espectral. Es el teorema de la fórmula del radio espectral. Ok, entonces, ¿qué dice el teorema? Dice,
sea A una álgebra de Banach con unidad. Recuerden que aquí las álgebras de Banach son complejas. Una álgebra de Banach con unidad E. ¿Está bien? Entonces, para cada X en A, se tiene lo siguiente. Se tiene que el radio espectral es igual al límite de las raíces enésimas de las normas de x a la n cuando n tiende a infinito. ¿Está bien? Entonces es lo que vamos a demostrar. A ver, permítanme. Ok, entonces pues vamos a hacer esta demostración. Ok, fíjense. Entonces hay una desigualdad que es más o menos sencilla y la otra es muy laboriosa, entonces vámonos con cuidado. Entonces, a ver, primero, sea n en n, cualquier natural. ¿Está bien? Y sea p de t, pues igual al polinomio t a la n, para todo t en c. ¿Está bien? Es un polinomio con coeficientes complejos. Por el teorema del mapeo espectral anterior, por el teorema del mapeo espectral que tenemos, se tiene que, fíjense, se tiene que el espectro de p de x es igual, aplicado a x, es igual a p de sigma de x. ¿Está bien? Pero ¿quién es p de sigma de x? Estos son los lambda a la n, tal que lambda está en el espectro de x. ¿Está bien? Entonces eso lo tenemos. Entonces fíjense, si yo agarro, si yo agarro un lambda en el espectro de x, entonces, por como está definido el p de sigma de x, lambda a la n está en p de el espectro. Pero esta p no es mayúscula. Parece p mayúscula, pero no. Algo así. Entonces esto está en p de sigma de x. Ahí está, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Entonces tenemos que, por tanto, vamos a tener que el módulo de lambda a la n, que es el módulo de lambda a la n, como está aquí en el espectro. Ah, pero espérenme. Ah, exacto. Aquí me faltó algo. Fíjense. Esto está acá. Muy bien. Pero por el espectro, esto es el espectro de ¿qué? De p de x. Pero ¿quién es p de x? Es x a la n. Así lo podemos escribir. Es el espectro de x a la n. ¿Está bien? Entonces ahora sí, el módulo de lambda a la n es igual al módulo de lambda a la n. Y esto es menor o igual que el radio espectral del x a la n. Entonces esto es menor o igual que la norma. Ah, no, perdón. Que el radio espectral de x a la n. Pero nosotros demostramos que el radio espectral siempre es menor o igual que la norma del vector. Entonces esto es menor o igual que la norma de x a la n. Pero la norma de x a la n, al ser la norma submultiplicativa en una álgebra de Banach, pues vamos a tener que esto es menor o igual que la norma de x a la n. ¿Está bien? Entonces, a ver, espérenme, es que esto no sé. No, creo que ese paso no era necesario. Exacto, ese no era necesario. Perdón. Entonces, desde acá ya nada más me va a quedar lo siguiente. Que el módulo de lambda pues es menor o igual que la raíz enésima. Si saco raíz enésima de la norma de x a la n. Ahí está. Pero fue cualquier elemento, si se dan cuenta, fue cualquier elemento en el espectro. Entonces estamos viendo que su módulo está acotado por esto. Entonces el radio espectral es el supremo. Entonces el radio espectral de x pues es menor o igual que la raíz enésima de la norma de x a la n. Así.
Y entonces si saco límites, pues me va a quedar la primera desigualdad. Entonces el radio espectral de x es menor o igual que el límite cuando n tiene infinito de la raíz enésima de las normas de x a la n. Y ya está. Entonces tenemos una desigualdad. Lo que vamos a hacer es probar la otra es la desigualdad más laboriosa, la que nos va a llevar más tiempo. Entonces, a ver, vamos a hacerla despacio, con cuidado, para que todo quede claro. Entonces, bueno, vamos a poner ahora con la que quiero demostrar, por demostrar el límite de las raíces enésimas de las normas de x a la n, pues es menor o igual que r de x cuando n tiene infinito. Esa es la que quiero demostrar, al revés. Bueno, de nueva cuenta, vamos a suponer que el radio de x el x es distinto de 0. Si x es igual a 0, pues aquí nos va a quedar 0, y entonces pues trivialmente el radio es mayor o igual que 0. Se da la desigualdad trivialmente. ¿Está bien? Entonces, si el radio es igual a 0, se da trivialmente. Entonces, supongamos que x es distinto de 0. Supongamos que x es distinto de 0. Ahí está. Ok, entonces fíjense, aquí es donde vamos a empezar a hacer el argumento, que van a decir por qué y todo eso. ¿Por qué hace eso y todo eso? Bueno, entonces, tomen primero. Ya después se va a ver por qué estamos tomando los lambda de esta forma. Entonces, sea lambda cualquier número complejo tal que módulo de lambda sea menor que 1 entre la norma de x. Por eso estoy suponiendo que x es distinto de 0. Entonces, ¿qué va a salir de aquí? Entonces, imagínense un lambda menor que la norma de 1 entre x. O sea, imagínense que esto es como un disco, ¿no? Entonces estoy tomando como los lambda dentro del disco de radio 1 entre la norma de x abierto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues lambda por la norma de x, vamos a ponerlo así. La norma de lambda por x, pues es igual al módulo de lambda por la norma de x, esto es menor que 1. Entonces, por la proposición de la invertibilidad, ¿no? ¿Se acuerdan aquella que decíamos que si tenemos en un álgebra de Banach un vector de norma menor estricto que 1, entonces E menos ese vector es invertible y además su inversa se puede escribir como una suma? Entonces, por ese resultado tenemos lo siguiente. Entonces, por la proposición de la invertibilidad, tenemos que el inverso, que es E menos lambda x a la menos 1, y aquí estamos usando que tiene unidad y además estamos usando que es Banach. ¿Sí? Se dan cuenta que ya estamos usando que es Banach y que tiene unidad. Entonces, por ese resultado, E menos lambda x a la menos 1 es igual a la suma de lambda por x a la n, desde n igual a 0 hasta infinito. ¿Está bien? Entonces aquí ya usamos los Banach. Bueno, entonces vamos a tomar el siguiente abierto, fíjense. Sea u igual a los lambda en c, tales que lambda es mayor que 0 y es menor que 1 entre r de x. Ahorita vamos a ver para qué nos va a servir este. Este u, pues es un disco sin su centro, ¿no? Aquí está abierto y además no tiene la orilla. Entonces imagínenselo por acá. Es un disco, aunque parece ser que son cantidades raras, pero piénsenlo como un disco. Y aquí el radio es 1 entre r de x. Entonces estoy considerando pues todo esto de acá. ¿Está bien? A ver, entonces lo ponemos así. Entonces, sea lambda en C, tal que lambda está dentro de este disco. Entonces por aquí anda lambda. Ahí está. Mayor que 0 y ¿qué hace esto? Muy bien. Entonces, fíjense. Entonces, si tomo lambda en U, ¿qué va a pasar? Sea lambda en U. Entonces, por definición del U,
pues me va a quedar que lambda es menor que 1 entre r de x. Y entonces si lo volteo, me va a quedar que r de x es menor que 1 entre el módulo de lambda. Así, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Como es un valor por arriba del radio espectral, el valor no tiene que ser elemento del espectro, porque si fuera, estaría dentro del espectro y sería menor o igual, lo que está contradiciendo esto. Entonces, 1 entre lambda no está en el espectro de X. Entonces, lo que me dice es que 1 entre lambda es invertible, perdón, 1 entre lambda por E menos X es invertible, es un elemento invertible, usando solamente la definición del espectro. Es decir, existe el inverso, que es 1 entre lambda por E menos X a la menos 1. Este existe. Existe el inverso. ¿Está bien? Entonces es lo que estamos viendo. Entonces, en resumen, para todo lambda en U existe... pero fíjense, si existe este inverso, entonces pues puedo factorizar el 1 entre lambda y también ese va a ser invertible. Entonces, factorizando el 1 entre lambda me va a quedar que existe E menos lambda por X a la menos 1 en A. ¿No? De aquí se deduce que si este existe, entonces el de abajo también existe, factorizando en 1 entre lambda. ¿Está bien? Entonces, si ese es invertible, entonces este de acá también es invertible. Entonces, vamos a guardar esto porque lo vamos a usar. ¿Está bien? Entonces, no se pierdan. Vamos a recapitular. Entonces, queremos demostrar la otra desigualdad. Entonces, supusimos que x es distinto de 0 y agarramos un lambda que hace esto. Y entonces ahí definimos este abierto o este disco agujerado. Se puede decir disco abierto agujerado. Y entonces vimos que para todo el lambda en U existe este de acá. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a tomar un f en el espacio dual otra vez. Vamos a hacer un argumento parecido al que hacíamos cuando demostramos que el espectro es no vacío. ¿Se acuerdan que construimos funciones holomorfas a partir del dual? Pues es algo similar. Entonces, fíjense, vamos a usar eso mismo, sea f en el dual. Recuerden quién es el dual, son las f de A en C, tal que f es lineal y continua. ¿Está bien? Entonces, consideren un funcional lineal continua. Entonces, probamos anteriormente que si yo definía H del resolvente, recuerden quién es el resolvente. Voy a poner por acá, recuerden que el resolvente de X era ¿qué? Era el complemento del espectro, ¿no? Ahí está. Entonces nosotros probamos que si H definíamos, vamos a poner así. No, mejor así, que H dada por H lambda igual a la composición F de R lambda, ¿no? Entonces, y esto es para todo lambda en el resolvente. Esta de acá, nosotros demostramos cuando hicimos la prueba de que el espectro es no vacío, demostramos que esta es una función holomorfa. Es una función holomorfa en ρ. En particular, es complejo diferenciable en todos los valores de lambda. De hecho, eso fue lo que se demostró. ¿Sí? Y acuérdense que aquí quién es el resolvente, ¿no? El resolvente en lambda, ¿quién es? Es el vector de la forma lambda e menos x a la menos 1. ¿Está bien? Por eso el resolvente solamente se define cuando ustedes tienen que el lambda está en el resolvente. Porque en ese caso sí existe este de acá. ¿Está bien?
Entonces, eso tómenlo ahí. Ya lo habíamos demostrado. Entonces, vamos a tomar otro abierto. Fíjense. Entonces, esta es holomorfa. Pero si nosotros consideramos un abierto diferente, que sería el 1 entre lambda, sea U' igual a 1 entre lambda, tal que lambda está en U. ¿Quién es el inverso? Son todos los inversos del U. ¿Quién es el U? El U era 1 entre X. Entonces el inverso sería todo para acá. Entonces vamos a dibujarlo por acá abajo, mejor. Entonces es el que se sale, ¿no? Entonces por eso le puse aquí que no necesito el 0. Por eso se lo estoy quitando. Porque al momento de invertirlo va a explotar hacia afuera, ¿no? Entonces 1 entre lambda. Entonces aquí está el disco ese que estábamos dibujando. Vamos a hacerlo más o menos al tamaño. Entonces, si este era el disco de radio 1 entre lambda, entonces este de acá son los 1 entre lambda, ¿no? Este es U'. Y aquí por aquí está R de X. Porque, a ver, ¿quién es este? Si lambda está acá, entonces 1 entre lambda, ¿qué cumple? 1 entre lambda cumple que su módulo es mayor que R de X. ¿Está bien? Entonces de aquí observen esto. Si lambda está en U, 1 entre lambda cumple que su módulo es mayor que R entre X. Entonces, el radio, el cual está es el complemento de un disco. ¿Pero qué disco? El disco de radio R de X. ¿Está bien? Ok, espérame. Ok, entonces en particular observen que por ahí más grande está el disco. Por aquí debe estar el disco de la norma 1 entre X. Ah, no, a ver, espérame. No, eso no, espérame. Ah, no, sí estaba en lo cierto. No, espérenme, ya me estoy yendo demasiado. Ah, ya se me fue. Ajá. Cuando nosotros demostramos que el radio es menor o igual que la norma. Entonces, por ahí debe de estar un poco más grande. Debe de ser la norma de X y por ahí se define el disco de radio norma 1 entre X y podemos considerar su complemento. ¿Está bien? Bueno, vamos a dibujarlo completo. Por ahí está el disco abierto de radio norma de X y en complementos, en términos de complementos, ese está contenido en el complemento de o sea, está contenido en U'. ¿Está bien? Bueno, entonces eso guárdenlo como observación. Entonces, fíjense, vamos a definir una nueva función, pero utilizando las que ya conocemos. Entonces definimos G de U' en C dada por, ¿qué cosa? Fíjense, va a ser dada por G de un elemento de U', son de la forma 1 entre lambda. G de 1 entre lambda lo voy a definir como F de E menos lambda X a la menos 1. ¿Está bien? ¿Por qué existe eso? Porque ya habíamos visto, ¿no? Que si lambda estaba en U, aquí lo vimos, lambda estaba en U, entonces este existe. Entonces por eso puedo escribir eso. E menos lambda X a la menos 1. Entonces defino eso. F de esto. ¿Está bien? Y esto es para todo 1 entre lambda en U'. Ahí está. ¿Está bien? Entonces fíjense qué pasa con esta G. Entonces tenemos lo siguiente, fíjense. A ver, espérenme. Ok, ahora observen lo siguiente, fíjense. Tomen un 1 entre lambda en U. En U'. ¿Está bien? Entonces dijimos que son de la forma 1 entre lambda con lambda en U. Pero ¿qué dijimos? Que acá, ¿no? Si lambda estaba en U, que era lambda en U, implica que 1 entre lambda es mayor
que la norma de 1 entre x, el radio es, perdón. Entonces 1 entre lambda en módulo es mayor que 1 que radio x. Entonces 1 entre lambda está en el resolvente. ¿Está bien? Entonces la función h, la que definimos arriba, es complejo holomorfa. Entonces h es complejo diferenciable en 1 entre lambda. ¿Está bien? Y tenemos lo siguiente, fíjense, ¿quién es? Y h evaluado en 1 entre lambda es igual a f de 1 entre lambda, porque este es el resolvente, menos x a la menos 1. ¿Y quién es este? Este es f de, fíjense, voy a sacar el 1 entre lambda. 1 entre lambda por e menos lambda por x a la menos 1. Perdón, pero es todo esto a la menos 1. ¿Cómo le pongo? Es todo esto a la menos 1. ¿Está bien? Entonces esto me va a quedar, si este sale de la menos 1, entonces me va a quedar f de lambda por e menos lambda por x a la menos 1. Ahí está. Y entonces esto me queda, como es lineal la f, me queda f por lambda por f de e menos lambda x a la menos 1. Ahí está. Entonces, ¿pero quién es esto? Esto es... Ajá. Ok. Entonces, fíjense. Entonces, si yo despejo de aquí la f, entonces va a quedar lo siguiente. Entonces, f de e menos lambda por x a la menos 1 me va a quedar, esto lo mando para el otro lado, me va a quedar que es 1 entre lambda por h de 1 entre lambda. Entonces lo que estamos viendo es que esta función es complejo diferenciable en 1 entre lambda. Es complejo diferenciable en lambda. ¿Está bien? En 1 entre lambda. Sí, pero esta ¿quién es? F de e menos lambda x a la menos 1 es la g. ¿Se dan cuenta? Es la g. Entonces esta es la g de 1 entre lambda. Ahí está. Entonces g de 1 entre lambda estamos viendo que es precisamente esto. Y entonces lo que estamos viendo en particular, y aquí le vamos a parar. Entonces, en conclusión, g es holomorfa en U'. ¿Está bien? Y aquí lo vamos a detener porque de aquí va a seguir el argumento. Entonces, todo lo que hicimos fue para demostrar que esta función g es holomorfa precisamente en U'. U' es el complemento del disco abierto que está dibujado aquí de negro. Todo esto, ¿no? Entonces aquí vimos que la función g es holomorfa. Y entonces ahí vamos a utilizar pues otra vez otros argumentos para demostrar lo que queremos. De aquí va a salir. ¿Está bien? Entonces, pero bueno, para no complicarnos más, vamos a pararlo aquí. Y en el próximo video terminamos la demostración de este resultado para que no se haga tan largo. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí paramos el video. Nos vemos en el siguiente. Bye.